Buenos días con todos los presentes. Hoy presentamos el tema Psicopatía y Corrupción, Análisis Transaccional, cuya ponencia está a cargo del psicólogo José Antonio Canales. Nuestro distinguido profesional es docente de la Universidad Ricardo Palma, ha sido psicólogo y funcionario del Instituto Nacional Penitenciario del Ministerio de Justicia del Perú, es licenciado en Psicología URP, magíster en Docencia Superior URP, egresado del doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Escuela de Postgrado, URP, diplomado en Defensa Nacional, diplomado en Tutoría Universitaria, autor del libro Análisis Transaccional y de Investigaciones Científicas Psicológicas y conferencista nacional e internacional. Adelante, doctor José Antonio Canales. Bueno, buenas tardes, señores participantes. Con mucho gusto, pues, voy a dar esta conferencia sobre psicopatía, ¿no?, y corrupción. Bueno, con el permiso de ustedes, comienzo. Voy a poner los PPT un momentito. Bueno, señores participantes, muy buenas tardes con todos ustedes. Entonces, comenzamos la conferencia. El creador del análisis transaccional fue, pues, el doctor Eric Berne, una nueva teoría, ¿no? Eric Berne nació en Montreal, Canadá. Luego de un amistoso alejamiento del psicoanálisis, migra a los Estados Unidos, ¿no? Porque él antes vivía, pues, en Montreal, luego migra a Estados Unidos y forma la Asociación Internacional de Análisis Transaccional en California y forma, pues, el Instituto de Isaac, ¿no? Muy bien. Eric Berne tiene muchos libros, ¿no? Uno de ellos, en su primer libro, fue Los juegos en que participamos, ¿no? Vamos a pasar ahora a otro exponente, el doctor Roberto Kertész. Difundió y enriqueció el análisis transaccional en Latinoamérica, España y parte de Europa. Actual rector de la Universidad de Flores, capital federal de la República Argentina, ¿no? El doctor Roberto Kertész fue mi maestro en análisis transaccional, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando estaba haciendo mis prácticas preprofesionales en el Hospital Guillermo Almenara, en el Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica, el doctor Seguín invita al doctor Roberto Kertész para que dé su primera conferencia de análisis transaccional en el Perú, ¿no? La verdad que en el Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica, los psiquiatras y los psicólogos nos miramos unos a otros, una nueva teoría más, porque en ese momento todos los profesionales estamos trabajando con respecto a la teoría psicoanalítica, inclusive las historias clínicas, ¿no? Bueno, en fin. Pero ya con la presencia del doctor Roberto Kertész ya las cosas cambian, ¿no? Él trae una nueva teoría, ¿no? Da su primera conferencia en el auditorium, como decía, del Hospital Guillermo Almenara. Fue todo un éxito, la verdad. Después de eso salen los primeros analistas transaccionales, ¿no?, de los cuales soy yo uno de ellos, el doctor Junchaya, bueno, y otros profesionales más. Bueno, muy bien. El doctor Kertész tiene muchos libros también, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, Introducción al Análisis Transaccional, editorial Paidós,
Tiene también el libro muy interesante, es El análisis transaccional en el desarrollo organizacional. Bueno, y muchos otros libros más, ¿no es cierto? Vamos a ver directamente para que tengan conocimiento de lo que es el análisis transaccional, porque la verdad que son muy pocas personas lo que saben muy poco de esa teoría. Yo los voy a introducir someramente porque el análisis transaccional son 10 instrumentos con los que trabajamos, ¿no? Pero solamente acá voy a escoger unos cuantos, nada más. ¿Okay? Vamos a ver ahorita. Antes, decís, ¿qué es el análisis transaccional? Dice, es un método racional para analizar, comprender y corregir la conducta humana a corto plazo. Se basa en la suposición de que cualquier persona puede, dice, aprender en sí misma, a pensar por sí misma, a tomar sus propias decisiones y a expresar sus sentimientos, ¿no? Muy bien. Entonces, estos principios pueden ser aplicados a nivel clínico, organizacional, educacional y forense, en el hogar, en la clase y en el vecindario, en cualquier lugar donde la gente tenga que ver con la gente. A nivel clínico, para tratamiento a pacientes, esto lo usamos mucho en el servicio de psiquiatría y psicología en el Hospital Guillermo Benara. Cuando trabajé en el campo penitenciario a nivel forense, excelente, porque la verdad que la teoría psicoanalítica, cognitivo-conductual a nivel penal no funciona, para nada, porque no funciona. ¿Por qué? Porque la mayoría de los internos pues, eran de la conducta psicopática, ¿no es cierto? A nivel organizacional, por supuesto, hay un libro que se llama El análisis transaccional en el desarrollo organizacional. A nivel educacional, con mayor razón. Bien, dice, en el hogar, en la clase y en el vecindario, en cualquier lugar donde la gente tenga que ver con la gente, estamos haciendo, pues, análisis transaccional, ¿no? Análisis estructural de primer orden. El creador del análisis transaccional decía de que la personalidad está formada por 3 estados. El estado padre, el estado adulto y el estado niño. Pero acá hay algo muy importante. Verne le llamaba que estos son estados de la personalidad, o sea, son conductas reales, objetivables y verificables. En este momento, por ejemplo, el profesor Canales está en el estado padre, porque le está introduciendo en el campo del análisis transaccional y por último va a dar su conferencia, ¿no? Muy bien. Un sacerdote que está en una iglesia y dice, en aquel tiempo Jesucristo, en ese momento que está dando su oratoria, ¿no? a todos sus feligreses, está en el estado padre. Un ingeniero que está dirigiendo una obra y le dice al capataz, oye, haz esto y no, esto está mal hecho, está en el estado padre, ¿no? O sea, son conductas reales. ¿Está bien? Bien, entonces, estado adulto, vamos a ver. Funcionamos con el estado adulto cuando razonamos ante un problema, al analizar qué se gana y qué se pierde, al enfrentar cualquier situación de un modo racional. El estado adulto es el único estado de la personalidad, ¿no?, que te conduce a resolver tus problemas, no hay otro. Se guía por el principio de la realidad. ¿Me conviene, no me conviene, si me conviene? ¿No? Por ejemplo, en este momento se supone que todos los participantes tienen que estar en estado adulto para poder comprender lo que el profesor Canales está enseñando, ¿no es cierto? Así es. Estado niño. En el estado niño se encuentran todas las emociones del ser humano. ¿Qué emociones conocemos? Negativas, rivalidad, resentimiento, sadismo, saña, celotipia, envidia, desesperación, angustia, confusión, inadecuación, ¿no? Entonces, si una persona está con depresión, está en estado niño, ¿cierto? Si una persona está resentida, en ese momento está en estado niño, o sea, son conductas reales. Y esto es muy importante. Inclusive, el doctor Verne decía de que cuando decimos estado niño, nos estamos refiriendo al pequeño niño interior que todos tenemos. No me estoy refiriendo a Carla, que en este momento puede tener 20, 23 años.
Me estoy refiriendo a Carlita, ¿no? La de 5, 6, 7 años, porque nuestra personalidad ya está formada a esa edad, ¿no? Muy bien. Entonces, también decía Verne que una persona es emocionalmente sana cuando utiliza cualquiera de estos tres estados en el momento oportuno y en el momento adecuado. Por ejemplo, yo en este momento estoy en el estado padre, estoy adecuado. Ustedes tienen que estar en el estado adulto para poder comprender lo que yo les estoy enseñando. Pero algunas veces hay seres humanos que a pesar que me están escuchando, están pensando de repente cualquier otra cosa. Entonces están en estado niño, ¿no es cierto? Es decir, acuérdense que el análisis transaccional es una de las teorías que ha simplificado todo el campo de la psicología. Es bien simple y comprensible. ¿Y qué es lo que busca el análisis transaccional? La autonomía, especialmente del ser humano, la autonomía. Eso es muy importante, ¿no? O sea que tú mismo tomes tus propias decisiones, ¿no? Importantísimo eso. Después el doctor Verne creó pues el análisis estructural de segundo orden, ¿no? Aquí vemos que el estado padre está dividido en padre del padre, adulto del padre, niño del padre, etos, tecnos, patos, niño natural, adulto del niño y niño adaptado. Padre del padre están las tradiciones de la familia y sociedad, ¿no? Está la moralidad, la autoridad, la religión, valores. Aquí se encuentran los valores, ¿no? Muy bien, que se transmiten de generación en generación. Adulto el padre dice, absorbe la angustia, protege, trata de resolver los problemas ajenos, capaz de sufrir y conmoverse por los demás, padre nutritivo. Cuán importante es el adulto del padre en un psicoterapeuta, ¿no? Niño del padre dice, recuerdo a nuestros padres cuando actuaron desde chicos, riéndose, saltando, miedo, ¿no? Después Verne subdividió el estado adulto también en tres subestados. El etos dice, información proveniente del estado padre confrontado con la realidad. Tecnos, confirma, elimina o reclasifica los datos objetivos de la realidad. Patos, atractivo de las personas, el ángel, la simpatía. Niño natural dice, este se corresponde al estado niño, ¿no? Este es el niño natural, el adulto del niño, el niño adaptado. Niño natural dice parte más auténtica, educada y perseguida por el nivel parental, rebeldía natural. Cuando un ser humano recién nace, es puro niño natural. Es la parte biológica, la parte cromosoma. 23 cromosomas que pone papá, 23 cromosomas que pone mamá. Tenemos 46 cromosomas, que es la base física y química de la herencia. 48 cromosomas, ya es un problema, ¿no? Falla genética, ya viene el problema del niño Down, ¿no es cierto? Así es. Adulto del niño. Verne le llamaba también el pequeño profesor, porque es astuto, manipulador, se las sabe todas, ¿no? Ahí también se encuentra la intuición, la creatividad, la viveza, la curiosidad, la empatía, el pensamiento mágico. El adulto del niño, señores alumnos, señores participantes, ¿no? Es el que inventa, crea, modifica, ¿no? El día que ustedes hagan su tesis, por ejemplo, tienen que hacer una tesis de tipo original, ¿no? Y esa originalidad, ¿de quién parte? Del adulto, del niño, pequeño profesor. Nosotros los seres humanos somos la única especie que tiene el adulto del niño, la capacidad de crear, inventar, modificar. Pero el adulto del niño es un gran aliado con el tecnos, porque algunas veces el invento del adulto del niño no coincide con la realidad. Entonces el tecnos confirma, elimina o reclasifica los datos objetivos de la realidad. De repente es una hipótesis, ¿no? Pero tu hipótesis no la puedes comprobar, no se ajusta a la realidad. ¿Y quién es el encargado de eso? Es el técnico, ¿no es cierto? Muy bien. Niño adaptado dice, programado a imagen y semejanza de sus figuras parentales o sustitutos y entorno. Aquí radica la mayor parte de los problemas humanos, psicológicos y psiquiátricos. Posiciones existenciales, los frenadores, arrancadores y rebusque. Señores alumnos, nosotros somos nuestra psicología, nuestro modo de ser, especialmente producto de la programación psicológica realizada por nuestras figuras parentales o sustitutos. De padres psicópatas, por regla general, hijos psicópatas. De padres neuróticos, por lo general, ¿no? Hijos neuróticos, ¿no? Entonces, cuán importante entonces es la
la figura de nuestros padres en nuestro desarrollo psicológico, ¿no? Muy bien. Entonces dice, reposiciones existenciales, lo vamos a ver en tu momento. Los frenadores. Bueno, casualmente la investigación que se viene en tu momento se realizó en el penal de Lurigancho, ¿no? Con internos de máxima seguridad y mínima seguridad. El penal de Lurigancho, vamos a ver, y se hizo un estudio sobre los frenadores. Pero, ¿qué son los frenadores? En la Escuela de Análisis Transaccional, en esta teoría. Los frenadores vienen a ser todos los estímulos negativos que un ser humano ha recibido especialmente en su infancia. Ejemplo, eres un idiota, eres un tonto, eres un imbécil, trajiste la desgracia a la casa, maldito. Uy, esos son mensajes de muerte, son terribles, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente el ser humano lo graba en su cerebro como un chip electrónico y después funciona más tarde. Ejemplo que se me ha ocurrido en este momento, de repente estás con tu enamorada o con tu enamorado y de repente, vamos a poner el nombre de Juan, ¿no? De repente Juan le dice, están por el Parque del Amor y en ese momento le digo, oye, ¿sabes qué? No sé qué ha pasado, que quiero tirarme al acantilado. ¿Qué pasa? ¿Te quieres aventar? ¿Te quieres...? Sí, no sé, es que yo te voy a estar loco, ¿qué cosa tiene? Bueno, aquí vamos a ponerle Nora. Nora va a hablar con su mamá, le dice, mira, ¿qué ha pasado? Resulta que me he enamorado, que iba a aventarse al acantilado. Ah, ¿qué ha pasado? Entonces la mamá dice, no, sepárate de ese muchacho, puede hacer cualquier barbaridad y lo ha tomado en serio, sí, es medio raro, no, para nada. ¿Qué ha pasado con Juan? Que posiblemente papá o mamá, cuando él tenía 5, 6, 7 años, le dijo, ojalá no hubieras nacido. Trajiste la gracia a la casa, muérete. Ese es un mensaje de muerte, o sea, programado para el suicidio. Entonces, ese es el frenador, ¿no? El frenador. Arrancador es todo lo contrario. Qué linda estás, qué guapa estás, eres un campeón, tú vas a ser un gran psicólogo, ¿no? O sea, nosotros, como les digo, señores alumnos, nosotros somos representantes de nuestras figuras parentales, instituto y entorno. Así es. Vuelvo a repetir. De padres psicópatas, hijos psicópatas. De padres neuróticos, hijos neuróticos. Nuestros verdaderos dioses son nuestros padres, porque ellos nos criaron, nos alimentaron, nos dieron de comer cuando éramos niños, ¿cierto? Ellos son nuestros verdaderos dioses. Y incluso en la mitología griega hay muchos dioses, ¿no? Hay Juno, Neptuno, la Afrodita Celeste, los griegos, ¿no? Eran grandes inventores de dioses. Cuando nuestros verdaderos dioses son nuestras figuras parentales sustitutos. Así es. Luego, ¿qué son las emociones falsas? ¿No? Emociones falsas, emociones con las que nosotros no hemos nacido, como por ejemplo la rivalidad, el resentimiento, el sadismo, la hazaña, la celotipia, la envidia. Con esas emociones no hemos nacido, para nada. Con depresión tampoco. Pero sin embargo, como vuelvo a repetirles, son tus programadores los que te implantan los frenadores. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora. Las posiciones existenciales. Vamos a ver. ¿Qué son las posiciones existenciales? La posición existencial, señores participantes, es un juicio de valor que uno tiene de sí mismo, los demás. Pero ese juicio de valor te lo implantaron, esa posición te lo implantaron tus figuras parentales, tus sustitutos y entorno. Cuando ustedes vean, vamos a explicar en este momento esto. La posición existencial es, yo estoy bien, tú estás mal. Dice, responsabiliza a los demás de sus propias desdichas. Se siente víctima o perseguido. Comportamiento paranoide. En casos extremos puede conducir al homicidio. Fue rechazado en su infancia. Mandato frenador, no sientas. Carece de valores morales. Viveza criolla, ¿no? Corresponde al diagnóstico de las personalidades antisociales. Psicópatas, sin ética, deshonestos. La otra posición esencial es, yo estoy mal, tú estás bien, dice. Se sienten impotentes cuando se comparan con los demás. Se sienten deprimidos, se retiran. En casos extremos pueden suicidarse. Corresponde, pues, a la depresión neurótica. El individuo ha colocado todos los aspectos negativos en sí mismo y los positivos en los demás. En su infancia fue desvalorizado.
Mandato frenador, no pienses. La otra posición existencial es yo estoy bien, tú estás bien. No tiene capacidad para percibir los elementos negativos de las situaciones y las acepta con irracional euforia. Suele caer en la variante depresiva. Todo va estupendo, todo se arregla, falsa alegría, falso afecto, ¿no? Es el bipolar. La otra posición existencial es yo estoy mal, tú estás mal. Pierden interés por la vida, demuestran un comportamiento esquizoide. En casos extremos se suicidan o cometen un homicidio. En su infancia fue desvalorizado y rechazado. Mandato frenador, no vivas, muérete. Mensaje de muerte, ¿no? La que viene es la posición existencial realista, ¿no es cierto? Aquí dice, persona mentalmente sana, utiliza los 3 estados de la personalidad en el momento oportuno y adecuado, realiza transacciones complementarias, resuelve sus problemas de modo constructivo, acepta la importancia de los demás, da caricias positivas auténticas. En su infancia fue amado y aceptado, presenta valores, mandato sé tú mismo, vive, posición existencial realista. Vamos a ver aquí cómo se forma nuestra personalidad, de acuerdo al análisis transaccional. Aquí vemos a papá y a mamá. Ellos emiten mensajes que pueden ser negativos como positivos. Esos mensajes positivos o como negativos pasan al niño natural, luego del adulto del niño. O sea, los frenadores y arrancadores forman tu posición existencial que hace un momento hemos visto, y luego forman tu argumento, o sea, forman tu personalidad. Bueno, estudio sobre la delincuencia y frenadores. Delincuentes del Centro Penal de Urigancho, Lima, Perú. Muestras de delincuentes de mínima y máxima peligrosidad de 100 internos. Aquí vemos el cuestionario de conductas parentales negativas. Este cuestionario de conductas parentales negativas está basado en el concepto transaccional de que las conductas negativas reiteradas de los padres o sustitutos en la infancia ejercen una influencia muy negativa en el niño, ¿no? Este es el cuestionario que se aplicó, o sea, para detectar los frenadores que los internos tenían en su cerebro, en su personalidad. Diferencias estadísticamente encontradas entre internos de mínima y máxima peligrosidad. Prohibiciones o frenadores para sentir emociones, no mostrarlas o ambas cosas. Prohibiciones para sentir o mostrar tristeza, rebusque de miedo, rebusque de bronca, ira, rabia y resentimiento, predominan en los internos de máxima peligrosidad. Interesante. Rebusque de triunfo, extremos, predominan en los internos de mínima peligrosidad. Bien. Vamos a ver. Estos son los frenadores encontrados, ¿no? Vamos a ver. Grupo 4, prohibiciones para enojarse y o sentir o mostrar enojo. Este es el mandato, conducta parental en negativa y el frenador. Dice, si me enojaba decía que era un malo o se descomponía. ¿Cuál es el frenador que recibió el interno? No sientas enojo, no te defiendas. Si me defendía, me pegaba encima. Este es el mandato. ¿Cuál es el mensaje? No sientas enojo, no te defiendas. No se defendía, se le aguantaba, soportaba todo. Igualmente, no sientas enojo, no te defiendas. Entonces vemos los mandatos frenadores, ¿cierto? Si yo estaba triste, se ponía más triste que yo. El frenador no siente tristeza, no muestra tristeza. Si yo lloraba, me dejaba solo, me gritaba, no llores. Ese es el frenador. Vivía temiendo que me pase algo y cuidándome de. O sea, le inculcaban el frenador de tener miedo siempre de algo, ¿no? Él o ella tenía miedo de y evitaba algo. O sea, también les inculcaba el frenador de miedo. Cuando me peleaba con alguien y discutía, siempre me daba la razón y me enardecía más. Frenador, ten rabia, peléate, quédate solo. Frenador era muy rebelde, siempre se enfrentaba con la autoridad, ¿no? El frenador es rebelde, ¿no? Era chinche, irascible, se enojaba por cualquier cosa. El frenador es enójate por todo. Esperaba que yo siempre ganara y se vanagloriaba cuando yo lo lograba. El frenador, no dejes que te ganen, sé superior. Siempre quería ganar a los demás y ostentarlo, no soportaba perder. ¿Cuál es el frenador implantado?
Disfruta de tu derrota y de tu triunfo. Frenadores encontrados en ambos grupos, más posición existencial más menos corresponde a las personalidades antisociales. El padre es el que implanta los frenadores que darán origen a la conducta emocional delictiva. ¿Y por qué es esto? Porque generalmente el niño se identifica con la figura parental en su niñez, ¿no? Y si el padre es antisocial, por regla general el niño es antisocial, ¿no? O sea, la conducta, y si esta investigación lo hubiéramos hecho posiblemente en la cárcel de mujeres, ¿no? Hubiera quedado que él, la interna, o sea, la reclusa, se identifica con las conductas delictógenas de la madre, ¿no? Por eso ella también resulta ser delincuente, ¿no? De padres delincuentes, hijos delincuentes, por regla general. La conducta emocional delictiva es aprendida en la infancia y reforzada ambientalmente. Así es. En referencia a los delitos, número de casos estudiados, ¿no? Tenemos aquí, a ver, un momentito, ¿qué está pasando? A ver. Perdón, ha habido una pequeña interferencia. Dice, en referencia a los delitos, número de casos estudiados 100, se aprecia que los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, ¿no? Ay, espérense un momentito, hay pequeñas interferencias. Dame un momentito, por favor. Esperamos un momentito, por favor, ya se vuelve a reanudar la conferencia. Un momentito, por favor, para todos. Bueno, continuamos. En referencia a los delitos, número de casos estudiados 100, se aprecia, dice, que los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, que comprende homicidio, aborto, lesiones, riña, exponer a peligro o abandonar personas en peligro, asalto y robo, obtienen mayoría significativa los internos ubicados en el pabellón 11 de máxima peligrosidad. Delitos contra el patrimonio como robo, apropiación ilícita, encubrimiento, estafas y otras defraudaciones, extorsiones, delitos en la quiebra y en las deudas, usurpación y daños predominan en los internos de mínima peligrosidad ubicados en el pabellón 5. En relación al grado de instrucción, número de casos estudiados, 100, se verifica que los internos ubicados en el pabellón 5 de mínima peligrosidad presentan grado de instrucción superior completa, y los internos ubicados en el pabellón 11 de máxima peligrosidad, el grado de instrucción secundaria incompleta. Personalidades antisociales. Vamos a hacer un repaso de lo que son las personalidades antisociales. Dice que es un término reservado para individuos que son básicamente no sociabilizados, cuya conducta les provoca repetidos conflictos con la sociedad. Son incapaces de mantenerse leales a un individuo, a grupos o valores sociales. Groseramente egoístas, insensibles, irresponsables, impulsivos, incapaces de sentir culpa y de aprender de la experiencia o el castigo. El umbral de tolerancia a la frustración es bajo. Tienden a culpar a otros y a ofrecer racionalizaciones plausibles de su conducta. Estas deducciones
ha sido enfatizada en la literatura del análisis transaccional en referencia a la posición existencial ok, no ok, o sea, yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Es la posición paranoide. Un niño a quien sus padres tratan brutalmente de manera persistente y prolongada obtendrá la posición existencial ok, no ok, o sea, yo estoy bien, tú estás mal. Son niños a quienes sus padres pegan fuertes palizas hasta romperle los huesos y desgarrarle la piel. Y cuando los brutales padres aparecen de nuevo, el niño se encoge horrorizado temiendo que vuelvan a pegarle. Me hacéis daño, sois malos, soy bueno, vosotros sois malos. La historia de los primeros años de muchos psicópatas criminales que ocupan esta posición revela esta posición de maltrato físico. Ese niño ha experimentado la brutalidad, pero también la supervivencia. A medida que va creciendo, empieza a devolver los golpes. Ha visto la dureza y sabe ser duro. Tiene permiso, entre comillas, de su padre para ser duro y cruel. El odio le sostiene, aunque puede haber aprendido a disimularlo bajo una máscara de cortesía. La tragedia para él y para la sociedad estriba en que anda por la vida negándose a mirar hacia adentro. Son personas inconscientes sin conciencia, convencidos de que son buenas, de que están bien, hagan lo que hagan, y de que en todos los casos la culpa es de los demás. Esta condición, que en otros tiempos fue llamada imbecilidad moral, es en realidad un estado en el cual la persona ha cerrado la puerta a todo dato acerca de la bondad de los demás. La psicopatía mina la seguridad y la serenidad de cualquier estado mucho más que cualquier otro desorden mental. Qué interesante. La psicopatía mina la seguridad y serenidad de cualquier estado mucho más que cualquier otro desorden mental. De la fila de los psicópatas llega la corrupción, los demagogos políticos, los más violentos criminales, los jefes de pandillas, los desviados sexuales y los adictos a las drogas. Los psicópatas, aún si escapan a la ley, traen penas y miserias a los demás seres humanos en una proporción mucho mayor a su número. Yo puedo agregar algo más acá también, ¿no? Gracias a los psicópatas, los psicólogos y psiquiatras tenemos pacientes, porque ellos por regla general son los que causan traumas y trastornos psicológicos a los seres humanos. Continuamos. Herbert Cleckie, psiquiatra estadounidense, con vasta experiencia con psicópatas, afirma que los psicópatas pueden ser hallados no solo en las prisiones, sino en las más respetadas posiciones sociales y profesiones, como médicos, abogados, políticos, psiquiatras, psicólogos. En todas las profesiones hay psicópatas, por si acaso, ¿no? Así es. No solamente el psicópata cuesta enormemente a la sociedad, sino que representa un ejemplo tan único y fascinante de la especie humana que el conocimiento de su desorden puede contribuir enormemente al conocimiento general del hombre. La corrupción no se trata únicamente del tosco saqueo del patrimonio del Estado. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y mala asignación y gastos públicos, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral, el tráfico de influencias, el financiamiento ilegal de los partidos políticos en busca de favores indebidos. El Perú es un país profundamente afectado por una corrupción administrativa y estatal que puede medirse desde las postrimerías del periodo colonial hasta nuestros días. ¿Cuáles son las causas específicas de la corrupción en el país? Desde el punto de vista de la teoría del análisis transaccional, el frenador triunfo extremo emitido por el padre hacia el hijo y la carencia de educación en valores que daría origen a la conducta corrupta, internos de mínima periodicidad. La corrupción ha limitado el desarrollo y el progreso del país. Honestidad. La honestidad es fundamento de la salud mental del individuo y su país. La práctica de la honestidad abre la mente al progreso, por cuanto identifica las posibilidades reales personales y racionales
y nacionales de acceso a la riqueza. Referencias: Quirós, Historia de la corrupción en el Perú. Les recomiendo este libro, muy interesante. Mi tesis de licenciatura, estudio comparativo de conductas parentales negativas en internos de máxima y mínima peligrosidad penal de Urigancho, Lima, Perú. Tesis de licenciado en psicología, inédita, Universidad Ricardo Palma. Les recomiendo, aquí está, este es el libro, Historia de la corrupción en el Perú. Mi tesis, que espero que la lean, ¿no? Pero hay algo curioso con esta tesis. Esta es la primera tesis con análisis transaccional en el mundo. Es la primera tesis, vuelvo a repetir, del análisis transaccional en el mundo. El profesor Canales, por si acaso, ha hecho sus investigaciones, sus tesis con análisis transaccional, ¿no? También mi tesis de maestría con análisis transaccional, ¿no? También mi proyecto de tesis en doctorado con análisis transaccional, ¿no? Actitudes políticas opuestas de conservadurismo y radicalismo en estudiantes, ¿no?, de una universidad pública y privada, también ha sido con análisis transaccional, ¿no? Y vamos a ver aquí algo muy interesante que les voy a presentar. Es un informe sobre esta tesis. ¿De quién? De mi profesor, mi maestro, el doctor Roberto Llanos Zuluaga, quien fue informante de esta tesis. Miren cómo informa, ¿no? Inclusive todavía con la máquina de escribir esta de mecánica. Vamos a ver acá, ¿qué dice? Bueno, está Roberto Llanos Zuluaga, psiquiatra. Vamos a ver aquí. Dice, la tesis de mención es bastante novedosa, constituye el primer estudio de esta escuela psicológica realizada en nuestro medio, lo cual amerita su contenido, ¿no? Después de un amplio estudio literario, el señor Canales presenta su casuística conformada por 50 internos de mínima peligrosidad, ¿no?, y la compara con 50 internos de máxima peligrosidad social en relación con los delitos cometidos. Los casos han sido seleccionados descartándose enfermos mentales, lo cual da más pureza al examen. La metodología empleada es aceptable, el lenguaje empleado es comprensible y la exposición de los resultados se ha hecho claramente. Considero que la tesis debe ser calificada con nota sobresaliente y se recomienda su publicación por la universidad. Bueno, está la firma del doctor Roberto Llanos. Bueno, después el profesor Canales también ha editado un libro que se llama Análisis Transaccional. Lo recomiendo. Este es el primer libro de análisis transaccional, ¿no?, que fue editado en nuestra universidad, ¿no? También mereció la felicitación de nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, ¿no? Y gracias a esta investigación también viajé yo a la República de la Argentina, donde expuse, ¿no?, temas relacionados con el análisis transaccional, al noveno Congreso Internacional de Análisis Transaccional, con sede en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, la Universidad de Flores. Muy bien, pasamos a otro tema. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Bueno. Sí. Muchas gracias, profesor, por su excelente conferencia. Muy interesante el tema que nos ha ofrecido. Y bueno, invitarle a los alumnos a que puedan hacer sus preguntas, ¿no?, acerca de la exposición que nos ha ofrecido nuestro profesor Canales. Está activado el chat para que puedan hacer las preguntas por el chat. A ver, alguna pregunta, alguna inquietud. Sobre todo el profesor tiene interesantes estudios, ¿no?, en la población penitenciaria. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues será para la próxima exposición. A ver, ¿hay preguntas? Por el momento no se ve en el chat. No hay preguntas, entonces parece que ha sido, bueno, una conferencia bastante interesante. Muy bien. Sí, Entonces, sí, profesor. bueno, entonces quedamos por finalizado, no hay preguntas y no hay ningún tipo de problema. ¿Listo? Sí, por el momento no hay preguntas. Entonces me despido de ustedes y listo. Muy bien.
Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias por Ya. la participación. Excelente conferencia. Gracias. Gracias también a todos ustedes.